Nadie en el elegante restaurante de techos altos y lámparas doradas imaginaba que aquella tarde luminosa, banada por el sol que entraba a través de los ventanales, terminaría rompiendo silencios guardados durante décadas. Todo parecía normal, casi demasiado perfecto, hasta que una joven camarera tímida levantó las manos con un temblor casi invisible y comenzó a hacer algo que cambiaría el destino de una familia poderosa para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nacen del corazón más humilde, te invitamos a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Kindness Vibes, porque cada historia aquí es un recordatorio de que la humanidad aún puede sorprendernos. El restaurante se llamaba Aurora Real, un lugar frecuentado por empresarios influyentes, políticos discretos y herederos de fortunas antiguas. Ali trabajaba Marina Salvatierra, una joven de 23 años cuya presencia pasaba desapercibida para casi todos. Tenía el cabello oscuro recogido siempre de la misma manera, los hombros ligeramente encorvados y una mirada que parecía pedir perdón por existir. Marina no hablaba mucho, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido desde niña que el silencio era más seguro. Marina había crecido cuidando a su abuela sorda en un pequeño piso de barrio obrero. Desde los 6 años, el lenguaje de señas había sido su primer idioma emocional. Aprendió a leer sentimientos en las manos, en los ojos, en los gestos mínimos que otros ignoraban. Mientras el mundo aprendía a gritar para ser escuchado, ella aprendía a escuchar sin sonidos. Esa habilidad, invisible y nunca valorada, era lo único que llevaba consigo cada mañana al ponerse el uniforme de camarera. Ese día, el gerente le asignó una mesa especial. No le dijeron por qué, solo que debía ser discreta, perfecta casi. Invisible. En la mesa central, decorada con flores blancas y cristalería fina, se sentaba doña Elvira Montemayor, una mujer mayor de porte elegante, cabello plateado perfectamente peinado y ojos claros llenos de historia. A su lado estaba su hijo, Héctor Montemayor, un hombre conocido en todo el país como uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico, multimillonario antes de los 40, respetado y temido a partes iguales. Dona Elvira era sorda desde hacía más de 30 años. Tras un accidente que nunca quiso detallar, el silencio se convirtió en su compañero permanente. Su hijo había intentado compensar esa ausencia llenando su vida de lujos, viajes, médicos y asistentes, pero nunca aprendió realmente a comunicarse con ella. Usaba notas, gestos torpes, intermediarios. El amor estaba Ali, pero siempre separado por una barrera invisible. Pero Marina se acercó a la mesa con el corazón acelerado. Observó cómo doña Elvira miraba alrededor con una mezcla de curiosidad y aislamiento, sonriendo por educación, pero sin participar realmente en el mundo que la rodeaba. Algo dentro de Marina se movió, una sensación antigua, familiar, casi dolorosa. Cuando dona Elvira intentó pedir agua y nadie la entendió, Marina hizo algo que no estaba en el manual del restaurante. Levantó las manos y comenzó a comunicarse con señas suaves, claras, respetuosas. Sus movimientos no eran exagerados ni teatrales, eran naturales, íntimos, llenos de cuidado. Dona Elvira abrió los ojos con sorpresa, luego con incredulidad y finalmente con una emoción tan profunda que sus manos comenzaron a temblar al responder. Por primera vez en años, alguien le hablaba directamente, sin intermediarios, sin lastima, sin prisa. El restaurante siguió funcionando, los platos salían, las copas se llenaban, pero en esa mesa el tiempo se detuvo. Héctor observaba la escena sin entender del todo lo que ocurría. Vio cómo el rostro de su madre cambiaba, cómo su postura se enderezaba, cómo sus ojos se llenaban de vida. Algo que nunca había logrado estaba ocurriendo frente a sus ojos, gracias a una camarera a la que jamás habría mirado 2 veces. Marina tradujo el menú, explicó los ingredientes, preguntó cómo se sentía dona Elvira. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque así había aprendido a amar. Dona Elvira rió en silencio, una risa que sacudía el pecho.
y llevó una mano al corazón con un gesto que Marina reconoció al instante. Era gratitud, pero también alivio. Alguien la veía. Desde una mesa cercana, un hombre joven observaba la escena con atención. Era Bruno Rivas, socio minoritario de Héctor, invitado a esa comida por razones de negocios. Fue el primero en notar que algo extraordinario estaba ocurriendo. No era solo comunicación, era conexión. Era como si dos almas que hablaban el mismo idioma invisible se hubieran encontrado por casualidad. La comida continuó, pero ya nada era igual. Héctor intentó intervenir, escribir una nota, pero su madre apenas lo miró. No por desprecio, sino porque estaba ocupada viviendo algo que había perdido hacía décadas. Cuando Marina se despidió con una leve inclinación de cabeza y se retiró, dona Elvira la tomó suavemente del brazo y le pidió, con señas claras, que volviera después. Ese pequeño gesto fue el inicio de una cadena de eventos que nadie pudo detener. En la cocina, Marina tuvo que apoyarse contra la pared para respirar. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la intensidad de lo vivido. No sabía por qué había hecho lo que hizo, solo sabía que no podía ignorar a alguien que estaba atrapado en el mismo silencio que marcó su infancia. Héctor pidió hablar con el gerente. Su expresión era seria, casi dura, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Por primera vez, sentía que había fallado a su madre de una forma que el dinero nunca podría reparar. La camarera tímida había hecho en minutos lo que él no logró en años. Cuando Marina fue llamada nuevamente a la mesa, el ambiente había cambiado. Dona Elvira la miraba así. ¿Cómo se mira a alguien que llega a casa después de una larga ausencia? Héctor la observaba con una mezcla de orgullo herido, confusión y una emoción desconocida que comenzaba a presionar su pecho. Dona Elvira tomó la mano de Marina y, con señas lentas pero firmes, le pidió algo que nadie esperaba. Le pidió que se quedara, no solo ese día, no solo para traducir un menú, sino para acompañarla, para ser su voz y sus oídos en un mundo que siempre la había dejado atrás. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El gerente se quedó inmóvil. Bruno dejó su copa a medio camino. Héctor sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Su madre, la mujer más orgullosa que conocía, estaba pidiendo ayuda y no a él, pero Marina no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. No era una oferta de trabajo, era una invitación a pertenecer, algo que nunca había tenido, pero también era una responsabilidad enorme, una que sentía no merecer. Héctor finalmente reaccionó. Su primera respuesta fue de resistencia. No entendía por qué una desconocida ocupaba ahora un lugar que él siempre creyó suyo. Pero cuando miró a su madre y vio algo que no veía desde niño, paz, entendió que no podía interponerse. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, te pedimos que lo expreses en los comentarios, porque cada palabra tuya ayuda a que estas historias sigan llegando a más corazones. La tarde avanzó, la luz del día comenzó a suavizarse, y sin que nadie lo notara, una nueva familia comenzaba a formarse, no por sangre ni por dinero, sino por comprensión y humanidad. Marina salió del restaurante ese día sin saber que su vida acababa de dar un giro irreversible. Héctor se quedó sentado mirando a su madre sonreír en silencio, con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Y dona Elvira, por primera vez en décadas, no se sintió sola. El día siguiente amaneció claro, con un sol firme que parecía decir, ido a no esconderse, como si el mundo mismo quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Marina despertó antes de que sonara el despertador, con esa sensación extraña de haber cruzado una frontera invisible. No sabía exactamente qué había cambiado, pero sentía en el pecho una mezcla de miedo y esperanza que la acompañó, mientras se vestía con el uniforme sencillo que siempre había usado, el mismo que nunca había llamado la atención de nadie, pero que ahora parecía pesarle más que nunca. Pero al llegar al restaurante Aurora Real, notó algo diferente. No era el lugar ni los clientes, ni siquiera el murmullo habitual de platos y pasos. Era la forma en que algunos la miraban, como si supieran que algo había ocurrido, aunque nadie hubiera dicho una palabra.
El gerente la llamó aparte con una seriedad inusual y le explicó que doña Elvira Montemayor había solicitado expresamente su presencia durante toda la comida del mediodía. No era una orden, dijo, sino una petición personal. Marina asintió en silencio, sintiendo como sus manos comenzaban a sudar. Cuando doña Elvira llegó, lo hizo acompañada no solo de su hijo Héctor, sino también de una mujer elegante de mediana edad, Isabela Cortés, la asistente personal que llevaba años organizando cada aspecto de la vida de la familia Montemayor. Isabela observaba todo con atención clínica, acostumbrada a medir riesgos, reputaciones y consecuencias. Desde el primer momento, su mirada se detuvo en Marina con una mezcla de curiosidad y cautela. Marina se acercó con respeto, y esta vez no dudó. Sus manos se movieron con naturalidad, saludando a doña Elvira, preguntándole cómo había pasado la noche, si se sentía bien. El rostro de la mujer mayor se iluminó de una forma tan genuina que incluso los clientes de mesas cercanas lo notaron. Era como si, de pronto, el mundo tuviera subtítulos solo para ella. Pero Héctor observaba en silencio. Había pasado la noche en vela, repasando recuerdos que siempre había evitado. Recordó a su madre antes del accidente, cantando mientras cocinaba, riendo sin miedo, llenando la casa de sonidos que él había dado por sentados. Después vino el silencio y con él la distancia. Nunca fue intencional, pero fue real. Ver ahora a su madre comunicarse con tanta fluidez con Marina era como mirar una versión de ella que creyó perdida para siempre. La comida transcurrió con una calma extraña, casi solemne. Marina no solo traducía palabras, también emociones, explicaba matices, suavizaba gestos, añadía contexto. Doña Elvira no solo entendía, se sentía comprendida. Isabela comenzó a notar algo que no figuraba en ningún informe: la tensión que había acompañado siempre a doña Elvira simplemente no estaba allí. Al terminar, doña Elvira volvió a hacer la misma petición, pero esta vez con más claridad y determinación. Quería que Marina trabajara para ella, no como camarera, sino como asistente personal y traductora permanente. No se trataba de caridad ni de un favor, era una necesidad profunda, casi vital. Pero Marina sintió como el suelo parecía alejarse bajo sus pies. Nunca había imaginado algo así. Su vida siempre había sido pequeña, limitada, definida por turnos largos y salarios justos pero escasos. La idea de entrar al mundo de los Montemayor le resultaba tan ajena como aterradora. Miró a Héctor por un instante, buscando algún tipo de señal, pero él parecía atrapado en su propio conflicto interno. Héctor finalmente comprendió que no se trataba de él. Por primera vez, su madre no estaba pidiendo algo material, ni protección, ni control. Estaba pidiendo conexión, y esa conexión no la había encontrado en médicos, terapeutas ni asistentes entrenados, sino en una joven tímida que había aprendido a escuchar sin sonidos. Pero aceptó, pero no sin condiciones. Quería conocer a Marina, entender quién era, de dónde venía, qué la movía. No como empresario, sino como hijo preocupado. Marina aceptó con la voz temblorosa y el corazón acelerado, sin saber que ese sí cambiaría su vida para siempre. Verlos di. Las siguientes fueron un torbellino silencioso. Marina comenzó a acompañar a doña Elvira durante las mañanas. Paseaban por jardines luminosos, asistían a reuniones culturales, visitaban galerías y fundaciones. Por primera vez, doña Elvira participaba activamente en conversaciones que antes solo observaba desde fuera. Su postura cambió, su energía también. Reía más, se cansaba menos, dormía mejor. Héctor observaba todo desde la distancia, luchando con una mezcla incómoda de gratitud y celos. No celos románticos, sino algo más profundo y difícil de admitir: celos de la conexión que Marina había logrado con su madre. Cada gesto compartido entre ellas era un recordatorio de lo que él no supo hacer. Marina, por su parte, comenzaba a sentir el peso de una vida que no sentía como propia. La casa Montemayor era amplia, luminosa, silenciosa de una forma diferente. Allí el silencio no era abandono, era expectativa. Pero Marina no podía evitar sentirse fuera de lugar. Cada espejo, cada obra de arte, que cada mirada educada del personal le recordaba que no pertenecía a ese mundo.
Un mediodía, mientras acompañaba a dona Elvira en una reunión benéfica, ocurrió algo que nadie esperaba. Un invitado hizo un comentario despectivo, sin mala intención aparente, sobre la discapacidad de dona Elvira, asumiendo que no podía entenderlo. Marina lo tradujo, pero no suavizó el mensaje. Dona Elvira escuchó todo y su expresión cambió. No se quebró, no se ofendió, se enderezó. Marina, impulsada por años de silencio acumulado, hizo algo inesperado. No tradujo una respuesta preparada, tradujo una verdad. Explicó con claridad, firmeza y respeto que la sordera no era una ausencia de inteligencia, ni de dignidad, ni de valor, que el verdadero problema era un mundo que hablaba demasiado y escuchaba demasiado poco. El salón quedó en silencio. Héctor, que había llegado tarde a la reunión, presenció el final del momento. Vio a su madre erguida, fuerte y respetada. Vio a Marina, nerviosa pero firme, defendiendo algo que iba más allá de un trabajo. En ese instante, algo dentro de él se rompió definitivamente. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Comprendió que Marina no solo había devuelto la voz a su madre, también le estaba devolviendo a él una versión de sí mismo que había perdido. La culpa, el orgullo, el miedo a fallar se mezclaban en su mente. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía aún qué. Marina, sentada en su pequeña habitación, miraba sus manos. Las mismas manos que habían servido platos durante años ahora eran el puente entre dos mundos. Se preguntó si ese puente era estable o si estaba a punto de colapsar bajo el peso de expectativas que nunca pidió. Y mientras el sol del día siguiente comenzaba a asomar, una verdad se hacía cada vez más clara. El silencio ya no era vacío. Era lenguaje, era poder, y estaba a punto de cambiarlo todo de una forma que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El día que todo terminó de cambiar amaneció despejado, con un cielo azul tan limpio que parecía recién estrenado. La luz del sol entraba sin pedir permiso por los ventanales de la casa Montemayor, iluminando cada rincón con una claridad que no dejaba lugar para esconder emociones. Marina llegó temprano como siempre, pero esa mañana su corazón latía distinto. Había una tensión en el ambiente que no podía explicar, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Dona Elvira estaba sentada junto a la ventana, observando el jardín con una serenidad nueva. Ya no era la mujer aislada que dependía de notas escritas y sonrisas forzadas. Había recuperado una presencia que muchos creían imposible. Sus movimientos eran más seguros, su mirada más firme, y cuando Marina comenzó a comunicarse con ella, lo hizo con una profundidad que iba más allá de las palabras. Dona Elvira había tomado una decisión, y esa decisión cambiaría el destino de todos. Ese mismo día, Héctor había convocado a una reunión familiar y empresarial en la residencia. Asistieron socios, abogados, miembros del consejo y personas influyentes que llevaban años viendo a dona Elvira como una figura decorativa, respetada solo por su apellido. Nadie sabía exactamente por qué estaban allí, pero todos sentían que no era una reunión más. Marina permanecía al lado de dona Elvira, cumpliendo su papel, pero también conteniendo una emoción que le apretaba el pecho. Sabía que algo grande venía. Cuando dona Elvira se levantó, él murmuró cesó. Por primera vez desde su accidente, ella iba a expresarse ante todos, no a través de un papel, sino con sus propias manos, con su propio lenguaje. Marina tradujo cada escena con cuidado, sin adornos, sin suavizar verdades. Dona Elvira habló de años de silencio, de sentirse invisible, incluso dentro de su propia familia, de cómo el mundo decidió por ella lo que podía o no podía hacer. Habló del dolor de amar a un hijo brillante que nunca aprendió a escucharla de verdad. Cada palabra caía como una gota constante, imposible de ignorar. Pero Héctor permanecía ahí, móvil. Al principio, su rostro era de control absoluto, el mismo que usaba en juntas millonarias. Pero poco a poco, esa máscara comenzó a